Gabriel, un gusto saludarte. Estamos a través de Bolivia al Aire TV en simultáneo por Radio Azul. ¿Nos escuchás bien ahí? Les escucho fuerte y claro, muchísimas gracias, un gusto poder compartir con ustedes, saludar a su prestigioso medio y a través suyo un gran saludo a nuestra enorme comunidad boliviana en Argentina, un placer compartir con ustedes. Bien, Gabriel, bueno, vamos a ir con este tema que, bueno, está resonando a nivel internacional, en Bolivia obviamente, pero a nivel internacional nosotros lo tocamos, pero obviamente a nosotros nos llega diferentes informaciones, ¿no? De esta cuestión, y nos gustaría saber y compartir contigo, bueno, ¿de qué se está hablando? Vos has publicado un artículo que me pareció interesante, vamos a dar a conocer a toda nuestra audiencia, que tiene que ver con algo que también en Argentina se ha hablado, como el famoso lofer, ¿no? Bueno, hay obviamente aquellos que dicen que estos son casos que vinieron ocurriendo desde hace tiempo, pero obviamente estamos hablando de un tema también de coyuntural políticamente hablando, después de todo lo que ocurrió, la manifestación que llegó hacia la sede de gobierno a La Paz, después de eso existen estas denuncias por una fiscal que después fue removida de su cargo por el fiscal general Lanchipa. Entonces se está hablando también de una persecución política, pero voy a dar solamente este fragmento para toda la gente y que quedemos en contexto por qué estamos conversando contigo. Caso Bolivia 2024, dice el titular, el lawfare es una nueva forma de ataque político que se basa en una estigmatización y sentencia mediática previa sin efectuarse ningún debido proceso y sin que necesariamente exista un juzgamiento o sentencia. Se judicializa la política para instaurar en el imaginario colectivo la culpabilidad del personaje político. Poco o nada importa el proceso judicial o si éste avanza, la acusación se conforma y se la desvirtúa. Existen por parte de medios de comunicación una sentencia moral con el objetivo de destruir al personaje independientemente si en el ámbito judicial demuestra a posterior su inocencia. Es parte de lo que vos escribiste y me gustaría que nos des a conocer para toda la opinión pública de qué estamos hablando y por qué se habla tanto de este caso de la denuncia que se le ha realizado al expresidente Evo Morales. Bueno, en primer lugar, la comunidad boliviana en Argentina tiene que saber, y seguramente lo sabe al estar muy bien informado también a través de este prestigioso medio, que esta denuncia no es algo nuevo, no es un elemento novedoso o algo que recién nos estamos enterando en Bolivia o los bolivianos en el mundo, ¿no? Recordemos que el 2016, para el denominado referéndum del 21F, también se utilizó la misma estrategia mediática comunicacional con el denominado caso Zapata, el hijo que existió, no existió, los certificados de nacimiento que fueron falsificados. Posteriormente se evidenció que todo era un montaje muy bien articulado, muy bien amplificado por los medios de comunicación, pero sin embargo el daño ya estaba causado y el resultado electoral fue la derrota del movimiento al socialismo en aquel referéndum del 2016. El 2020 lo propio, una de las excusas que buscó el régimen de Yanine Áñez para eventualmente tratar de encarcelar a Evo Morales Ayma fue nuevamente reabrir este caso y tratar de posicionar en los medios de comunicación a un Evo Morales como un violador de menores, que había cometido delitos de estupro, que había tenido relaciones sexuales con menores de edad. Y esta estrategia utilizada por el denominado colectivo Pitita el 2016, la misma estrategia utilizada por el gobierno de Yanine Áñez, el régimen de facto de todos estos personajes de la derecha boliviana el 2020, hoy nuevamente está siendo utilizada por el gobierno de Luis Arce Catacora justo en este momento, que no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que se esté utilizando esta estrategia del 2016, del 2020, hoy, cuando falta menos de un año para
las próximas elecciones generales en Bolivia. Tenemos elecciones en Bolivia a mediados de agosto del próximo año, ¿no? Y la principal candidatura a nivel de las encuestas nacionales e internacionales que se hace es pues una amplia preferencia electoral hacia Evo Morales. Por eso también este ataque. Tampoco es ninguna casualidad que se esté atacando a Evo Morales en una suerte y en una coyuntura global del escándalo norteamericano del caso de Puff Daddy, por ejemplo, ¿no? Y las fiestas que involucraban a menores de edad. Es decir, existe ya en el mundo una conmoción social con relación a las violaciones de menores, a situaciones que dañan la moral, la moral de las sociedades en general, ¿no? Y dentro de todo este escenario global se incrusta particularmente esta nueva acusación, pero que en los hechos es vieja retórica de la vieja oposición que siempre estuvo en contra de Evo Morales. A ver, a toda la gente que nos está escuchando. Te decía, Gabriel, que si bien nos das a conocer que de esta denuncia o estos movimientos ya se vieron durante la gestión de el gobierno, incluso de Yanine Áñez, con personas que salían públicamente en medios de comunicación a dar a conocer supuestos casos de violación por parte del expresidente Evo Morales. Y después, bueno, obviamente, incluso muchos decían que esos casos eran prácticamente, a ver, podemos decir que mucha gente inventó y obviamente acompañado por un gobierno de facto, de transición para algunos, se hacía fácil hablar mal del expresidente, ¿no? Pero hoy estamos hablando de una nueva gestión distinta en el cual nuevamente sale a la luz estos temas. Ahora, vos desde tu criterio, digamos, la justicia boliviana, ¿por qué motivo hoy sale, por ejemplo, esta fiscal de Tarija, la fiscal de Tarija, a dar a conocer esta denuncia de esta manera? Y después, obviamente, te voy a hacer consulta qué rol está cumpliendo el fiscal general Juan Lanchipa. Pero danos a conocer tu opinión sobre esta fiscal. ¿Por qué motivo sale rápidamente a realizar esta denuncia justamente en este contexto en el cual estamos actualmente? Bueno, recordemos que la fiscal de Tarija en su momento fue incluso ministra de Justicia, ¿no? Durante la gestión de Evo Morales. Recordemos que también esta misma fiscal se postuló al proceso de preselección de magistrados y sacó en su examen oral 0. Es decir, se aplazó en su examen para ser alta magistrada, alta autoridad judicial. Posteriormente tienes un cúmulo de injerencia del órgano ejecutivo en las decisiones del órgano judicial. Uno de los ejemplos más claros y connotados es los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la quiescencia del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Tienes cómo se ha ido dilatando este proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Quienes lo dilataron? Justamente los diputados y senadores afines a lo que se denomina ahora en Bolivia el arcismo, ¿no? El ala de Luis Arce Catacora. Entonces, el motor también, quien generaba ciertas sincronías entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial, sin lugar a dudas, también fue el señor Iván Manolo Lima Magne, ¿no? Quien renunció y inmediatamente tras su renuncia amenazó directamente a Evo Morales, ya haciendo quizás la antesala de estas denuncias, diciendo que él iba a perseguir desde el llano a quienes habían cometido abusos contra menores, quienes habían quitado la inocencia a menores, ¿no? Entonces ya se veía venir una suerte de ataques judiciales, la judicialización de la política con fines estrictamente de proscripción, de afectación de la imagen de un líder político, en este caso el de Evo Morales. Uh-huh. Ahora, ¿qué rol cumple, hablando justamente de la judicialización, el fiscal general del Estado Plurinacional, Juan Lanchipa, en esto? Recordemos que el fiscal Lanchipa es totalmente funcional a los designios del órgano ejecutivo. Es un fiscal que no se hizo ningún problema en posar al lado del exministro de gobierno durante el régimen de Yanine Áñez, Arturo Murillo Prijic.
juntos daban conferencia de prensa. Arturo Murillo decía, voy a cazar a todos los masistas por cielo, mar y tierra. Y inmediatamente el fiscal general lo secundaba, indicando que el Ministerio Público sí se iba a prestar a esta clase de acciones totalmente ilegales, totalmente inconstitucionales, de persecución política clara, ¿no? Ahora, durante el régimen de Arce, obviamente la Anchipa cumple ese rol servil a los intereses políticos desde el brazo judicial, desde el brazo del Ministerio Público. Entonces, evidentemente, tiene nomás cierta afinidad hacia el poder con el único fin de seguirse manteniendo en el cargo o, en este caso, no salir del todo mal, ya que su gestión también como fiscal general se está acabando. De hecho, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se está llevando adelante un proceso de preselección y selección del nuevo fiscal general. Ujú. Ahora, vos te enteraste, no sé si en Bolivia resonó la información del viaje del fiscal Lanchipa a la República Argentina, a Buenos Aires. Sí, 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 sin lugar a dudas, los fiscales a escala latinoamericana están muy alineados a los intereses de la NET de Estados Unidos, ¿no? Existen incluso gestiones de cooperación del órgano judicial norteamericano con los diferentes ministerios públicos de Latinoamérica. Por eso se dieron tan fácilmente los casos de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Rafael Correa, contra Luis Ignacio Lula da Silva, y en Bolivia, por eso también existe cierta sincronía del Departamento de Estado de los Estados Unidos con el Ministerio Público de Bolivia. Ujú. De hecho, ahí estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, la reunión que tuvo el fiscal Lanchipa con la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri, con quien tuvo una reunión, si bien lo llamativo fue justamente que no se había dado a conocer por los medios en principio en Bolivia. Acá sí, hace unos días se dio a conocer justamente incluso la misma ex ministra Carolina Stanley, que hoy es funcionaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ella trabaja justamente en una organización que también aparentemente trabajaría con todo lo que significa derechos humanos, etcétera. Pero lo interesante, justamente, esto se llama el Ministerio Público Tutelar, así se denomina el espacio que dirige Carolina Stanley actualmente, y llamativamente, justamente en este contexto, nos salen estas imágenes reunida con el fiscal Lanchipa, ¿no? Es llamativo, y que en Bolivia en principio no se haya publicado justamente hasta este fin de semana. De hecho, no se sabe exactamente qué día estuvo el fiscal Juan Lanchipa acá en Argentina. Otra cuestión, Gabriel, sabemos que también tus tiempos son requeridos también por otros medios. ¿Qué es lo que crees qué es lo que pensás que va a pasar a partir de ahora? Porque con todo esto que se está dando, obviamente hay muchas personas, la opinión pública, que incluso apoyaban al expresidente Evo Morales, hoy ya están dudando, y bueno, hasta hoy tampoco se sabe de si va a ser o no candidato a las próximas elecciones. Esto que está ocurriendo hoy, ¿en qué sentido crees que va a afectar a la figura y a la repostulación, digamos, a la presidencia del expresidente Evo Morales? Bueno, hay que ser claro con toda la gente que nos está viendo y escuchando y compartiendo también en las redes sociales. La judicialización de la política lo único que busca es la conmoción social, la sentencia mediática, el linchamiento mediático de Evo Morales, la estigmatización de Evo Morales, señalamiento con el dedo que ha generado delitos de estupro, hechos de violación a menores, situaciones que hasta la fecha, en el ámbito estrictamente judicial, no se han comprobado. Existen pues elementos constitutivos de todo delito, ¿no? Tiene que existir la prueba fehaciente, incontrastable, tiene que existir la víctima también, tiene que existir el conocimiento cabal y preciso de la autoría como tal.
hasta la fecha no se ha comprobado nada de eso en contra de Evo Morales. Es lo que llama poderosamente la atención. Sin embargo, ya se lo tilda de violador, ya se lo tilda de pedófilo, ya existe una sentencia y un reproche mediático, y a posterior va a importar muy poco el ámbito del desarrollo judicial. Si en el ámbito del juicio como tal Evo sale absuelto en el ámbito estrictamente judicial, pues ya está hecho el daño, ¿no? El daño mediático y el daño a su honorabilidad ya ha sido generado, ya ha sido compartido, ya ha sido magnificado. Hay que recordar muy puntualmente, con relación a lo que tú decías, los diferentes momentos, una breve y pequeña cronología de los ataques que ha tenido este gobierno hacia la persona de Evo Morales, pensando que se atacaba simplemente a una persona. No. Cualquier ataque hacia Evo Morales es un ataque a lo que significa el sujeto histórico indígena, originario campesino, conductor del denominado proceso de cambio. Por eso decimos que este es un gobierno altamente clasista, altamente racista, altamente discriminador, que con todos los ataques Evo Morales no solamente lo ofende a él, ofende a todo el sujeto colectivo, que es el indígena, originario campesino, conductor de este proceso. Recordemos el 2021, cuando Evo Morales justamente organizaba la denominada Gran Marcha por la Patria y por la democracia. En aquel entonces el gobierno de Luis Arce Catacora estaba siendo amenazado por la oligarquía cruceña. Año 2021. Se llegó 2 millones de personas desde Caracollo hasta la sede de gobierno, específicamente hacia la Plaza San Francisco, en noviembre de ese año, y ese mismo día los operadores judiciales liberaron a Gabriela Zapata, nuevamente reposicionando el tema. Es decir, claramente se tuvo desde el gobierno un temor al poder de convocatoria, a la musculatura política que demostró en aquel momento Evo Morales, y buscaron sacar nuevamente un tema que creíamos ya había sido superado por la justicia, otorgándole libertad pura y simple a Gabriela Zapata y nuevamente reabriendo el caso en cuestión. Posteriormente tuvimos los ataques de los ministros, del propio vicepresidente del Estado hacia la persona de Evo Morales en actos totalmente públicos, y de esto existe prueba fehaciente, documental, radial, televisiva. La promoción desde el gobierno de la división de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la anulación de las facultades de interpelación y censura. También tuvimos el ataque al Congreso de la Ucaeña, el no reconocimiento de este Congreso del movimiento al socialismo. Por otro lado, el gobierno trató de vender a la comunidad internacional la sentencia constitucional 1010 como una noticia falsa, como una fake news, indicando que Evo Morales con esta sentencia constitucional 1010 estaría totalmente inhabilitado para ser candidato. Nada más falso, nada más alejado de la verdad, ya que en la sentencia constitucional el accionante no es Evo Morales, el accionado no es Evo Morales, y el objeto de esta sentencia nada tiene que ver con Evo Morales o con la repostulación de Evo Morales, ¿no? Como no pudieron lograr eso, ese convencimiento en la población, imponer su mentira, buscaron, recordarán muy bien ustedes, imponer las preguntas del referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que refiere a las elecciones continuas y discontinuas, periodos de mandato constitucionales, ¿no? Tampoco logró este objetivo y trató de atacar a la marcha, la última marcha que aglutinó más de 3 millones de personas desde Caracollo hasta la sede de gobierno, con la resolución constitucional 040 quebrado 2024, tratando de criminalizar la protesta, al igual que se hizo en Argentina. Ese mismo modus operandi trataron de incrustarlo en Bolivia y de esa forma aprender a Evo Morales y a los líderes sindicales, campesinos y cocaleros que estaban en la marcha. No pudieron tampoco. Y nuevamente salió un informe que rechaza de la CIDH, que refiere justamente a la reelección continua y discontinua, y da por resuelto el tema de la reelección continua y discontinua, y así el gobierno boliviano trató de vender a la comunidad internacional que la CIDH estaba sentenciando a Evo Morales cualquier posibilidad de que pueda volver a ser candidato. Otra mentira. Fue una opinión consultiva a instancias de Colombia que también fue rechazada por la CIDH. Ante eso, nuevamente surgen estas denuncias. Entonces, no pudieron derrotarlo políticamente a Evo Morales por ninguna de estas más de 7, 8 acciones que te he narrado a continuación, y el día de hoy intentan hacerlo por lo que en Latinoamérica conocemos con lawfare, los mismos métodos por los cuales intentaron proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, lo hicieron con Correa, y los mismos métodos por los cuales encarcelaron a Luis Ignacio Lula da Silva. Para finalizar, Gabriel, desde tu conocimiento también como periodista, comunicador y analista,
en su momento, cuando se llevó a cabo el caso Zapata, en un contexto en el cual se tenía que llevar el referendo, hubo un actor importante en esto que fue el bueno, periodista Carlos Valverde. Y después una serie de medios de comunicación, incluso salió un libro y un documental hablando del famoso cartel de la mentira. Ahora, hoy, 2024, ¿quién sería el personaje principal, periodísticamente hablando, que está incitando o llevando hacia la opinión pública sobre esta denuncia al expresidente Evo Morales, y cómo se estaría generando un nuevo cartel de la mentira, así llamado, ya en el año 2024? En ese sentido, ¿vos qué estás viendo de eso? Bueno, lamentablemente existen diversos periodistas que han vendido su integridad periodística o lo poco de integridad periodística que les quedaba y han sido cooptados por la denominada pauta publicitaria del gobierno. ¿Qué es esto? Es un dinero que utiliza a través del Ministerio de la Presidencia vía Viceministerio de Comunicación para pagarles a los medios y de esta forma pautar en los diferentes medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, lo que el gobierno quiere que se escuche en las casas de los bolivianos, ¿no? Es decir, compran a los medios con plata del Estado para generar situaciones mediáticas afines a su conveniencia política. Tienes a un personaje, Junior Arias, ¿no? Que abiertamente recibe millones por concepto de pauta publicitaria a su canal de televisión y a sus propios programas, ¿no? Tienes otro personaje, Jimena Antelo, lo propio, ¿no? Con sus determinados medios de comunicación, programas y demás, también no nos pueden decir que no reciben ni un solo peso del gobierno, ¿no? Y son los principales cabezas de lanza, se podría decir, para tratar de ahora con este tema enlodar, desprestigiar, linchar mediáticamente a Evo Morales y a todos los que salen en defensa de él. Mm. Gabriel, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente en otro momento seguiremos hablando. Y bueno, no sé si tenés algo más para acotar a este contacto. No, simplemente agradecerles, saludar nuevamente a la gran comunidad de bolivianos en Argentina. Los bolivianos estamos dispersos por todo el mundo y tenemos que estar bien informados con un sentido crítico y autocrítico de lo que acontece en Bolivia y en el mundo, hacer un balance en el plano regional, en el plano internacional. La geopolítica de dominación imperial del imperialismo norteamericano no está durmiendo, está con agentes en todos nuestros países latinoamericanos y tenemos que estar atentos ante ello y defender los liderazgos que han demostrado en los hechos y en la historia que son los liderazgos que están y van a estar siempre al lado del pueblo, el de Cristina, el de Correa, el de Lula, el de Evo y el de muchos otros que intentan ser defenestrados, intentan ser enlodados, no pudieron derrotarlos electoralmente, no pudieron derrotarlos políticamente y hoy intentan derrotarlos judicialmente, ¿no? La judicialización de la política la estamos viviendo en Latinoamérica, la vivimos en Latinoamérica y en Bolivia lamentablemente se está iniciando un nuevo capítulo. Le mandamos un cordial saludo, Gabriel, a la distancia. Muchas gracias.